Somos BM Online. Conectate con nosotros. Estamos con una señora que sabe mucho de Asunción, por supuesto. Es una estudiosa, toda su vida estudió arquitectura, urbanismo. Estuvo en Italia muchísimos años y fue docente, una maestra. Así que, señoras y señores, damos la bienvenida a Mabel Causarano. ¿Cómo te va, Mabel? ¿Cómo estás? Pero ¿cómo voy a estar en compañía tuya, de tus colaboradores, de tu audiencia? Muy bien, amable, por supuesto. Muy amable, muchas gracias. Gracias por estar acá, porque es feriado y a veces nos cuesta salir de nuestro hábitat habitual, un feriado, y vos viniste simplemente. ¿Por qué viniste? ¿Porque quisiste decir algo sobre Asunción en particular? Porque creo que es una forma de conmemorar los 488 años de la fundación de nuestra capital y también de los solo 12 años que nos faltan para los 500 años. Los 500. Estamos aceleradamente acercándonos. Si pensamos que hace, 14 años fue el bicentenario. Así mismo. Ni cuenta nos dimos del tiempo que pasó. Ni cuenta nos dimos. Decime, ¿qué es Asunción? ¿Qué representa Asunción? En líneas generales, porque nacía tímidamente, seguramente hace 488 años, y después se impuso Asunción, y de aquí salieron delegaciones para fundar otras ciudades, otras urbes que hoy son gigantescas. ¿Qué representa Asunción en el contexto regional primeramente, y para con sus hermanas, las ciudades que fueron fundadas desde aquí también, y otras que se levantaron muy, digamos, particularmente cercanas a Asunción? Asunción es un centro y es una ciudad que, más allá de las vicisitudes que ha sufrido a lo largo del tiempo y los buenos momentos también que ha tenido, mantiene una centralidad. Primero, es una centralidad hidrográfica. Estamos en el centro de la cuenca del Plata, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Segundo, es una ciudad de agua. O sea, es una ciudad de agua. Es una ciudad no solamente costera, sino es una ciudad regada por las aguas. Es una ciudad mojada por las lluvias. O sea, el agua está muy presente y es una ciudad referente de el mundo guaranítico. Sí. O sea, una centralidad cultural, lingüística, que yo creo son cualidades que tendríamos que aprovechar mejor de lo que hemos venido haciendo. Hemos venido haciendo, pero pasó mucho tiempo, hemos venido haciendo. ¿Y qué hicimos nosotros en líneas también generales, digamos? Aprovechamos Asunción así como vos la describís. El agua está presente. Asunción es una ciudad regada por las aguas, es la centralidad, todo esto dijiste. Nació hace 488 años. No quiero apretar el plagueómetro, pero si hacemos qué sé yo, empezamos a ubicar a todas las ciudades capitales y aquellas mayores también en población de América, estamos como que muy atrás. No se aprovechó lo suficiente estos últimos años, estas últimas décadas, para darle una notoriedad, digamos, más descriptiva, más importante, más histórica a Asunción. Es una pregunta
que exige respuesta realmente compleja, en el sentido de que si miramos las transformaciones que tuvo Asunción, a partir, yo diría, de mediados de los 70 hasta ahora, es enorme, enorme, porque en toda su historia anterior no tuvo un impacto en su imagen, en su paisaje, como lo tuvo a partir, digamos, del fenómeno Itaipú en adelante. Sí, claro. Y si vamos acercándonos más a este tiempo, bueno, todo lo que es hoy día son los edificios en altura, los grandes cambios que se van dando en los barrios que están dejando de ser tales, el centro histórico que pasó de ser centro a ser histórico, que pasó de ser centro a ser histórico. Está muy bien, describiste perfectamente. Sí, bueno, en fin, grandes transformaciones. Y también una situación demográfica inquietante, por lo menos, porque ha venido creciendo no de la misma forma que otras ciudades capitales de la región, pero ha tenido un crecimiento y a partir de estas dos últimas décadas ha perdido habitantes. O sea, Asunción hoy tiene menos habitantes que en el 92. Eso es muy extraño, menos habitantes. Y eso es porque se cobran impuestos exagerados acá, no se cuida a la población en sí. ¿A qué se debe? ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, el fenómeno, digamos, en general, la población urbana siempre tiende a crecer menos, digamos, como tasa de crecimiento demográfico, de nacimientos, etcétera, que cuando no es urbana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, tener hijos cuesta en la ciudad, ¿sí? Así que por lo general las parejas que viven en una ciudad, digo, no solamente acá, en todo el mundo tienen menos familia o tienen más tarde también, ¿verdad? Inician más tarde a tener hijos. Sí. Eso es uno. Segundo, que yo no sé, el tema de los impuestos para mí, que es algo con lo cual nos casamos, pero que en realidad, si uno ve, en el caso del centro en particular, la proporción de propiedades en manos de pocos propietarios es alta. Y esos propietarios no creo que frenen sus inversiones por no poder pagar impuestos, que de paso los pagan igualmente, ¿verdad? Bueno, pero se ponen de acuerdo todos, o sea, ese puñado de empresarios para sostener así ese centro que es en la propia historia de la ciudad, ¿verdad? No sé si porque no quieren despojarse de sus edificios o los tienen así semi abandonados, y entonces aquella población que querría estar ahí no puede, porque o no se alquila el edificio o no hay comodidades, qué sé yo, de servicios, no sé. Bueno, son, te decía, varias causas. Por otra parte, algunos alquileres en la ciudad son altos, pero en particular en el centro no lo son tanto. Conozco personas que viven allí que pagan un alquiler por un departamento, a veces compartido con otros, mucho menor de lo que pagarían otros lugares de la ciudad. De la ciudad, sí. La verdad es que no sé si también atribuir a las migraciones al exterior, que probablemente provengan de muchas partes del país, no solamente de Asunción, pero sí hay una población metropolitana que aumenta. Sí, eso sabemos. Bueno, y aumenta más a medida que está más lejos de Asunción. O sea, Lambaré, Fernando de la Mora, comienzan a tener el mismo proceso de bajo crecimiento demográfico anual que tenía Asunción anteriormente, hasta que ahora tiene decrecimiento. Decrecimiento. Sí, pero por ejemplo, no sé, por decir Areguá, Ipané, Villa Elisa, Ñemby, siguen creciendo. Entonces la gente se aleja por razones obvias. Motivos, digamos, de facilidad de acceder a una vivienda, por ejemplo. ¿Y ¿no? qué podríamos hacer, querida Mabel Causarano,
es una gran protagonista de todo esto que implica que nos une a Asunción, mejor dicho, porque ya es una respetadísima arquitecta, ex ministra de Cultura, me faltó decir ahí, ex ministra de Cultura también fue Mabel Causarano, con mucho conocimiento. ¿Qué faltaría para impulsar ese centro de Asunción, digamos, para atraer a aquella gente que se va, se escapa, volverla a traer? ¿Qué necesita Asunción? Ese centro que alguna vez, hoy histórico, pero alguna vez fue el centro real de la ciudad. ¿Qué necesita para volver a ser más, qué sé yo, no sé, más atractivo, más atrayente, más acogedor o lo que sea? Y son medidas que han aplicado también en muchas otras ciudades del mundo que tuvieron sus centros históricos en determinados periodos, por lo menos los 70, los 80, algunos partes de los 90, deteriorados. Gente que abandonó el centro y el centro fue ocupado por otro tipo de población que no cuidaba de la misma manera los inmuebles, etcétera. Pero hubo medidas muy interesantes. Por ejemplo, por decir, en el caso de Recife, se hizo de su centro un hub tecnológico. Allá entonces, en Brasil, por ejemplo. Hub tecnológico, sí. Entonces, todos los innovadores en materia de tecnología encontraban enormes ventajas en instalarse en el centro por distintos motivos. Primero, por alquileres baratísimos, porque se les reconocía todas las mejoras que podían aportar. Y fabuloso. Se bajaron los impuestos, por supuesto. Y se fue repoblando de vuelta. Y se fue repoblando. Esa es una medida. Hay otras medidas que apuntaron mayormente al turismo, ¿verdad? Medellín también cambió mucho. También cambió, pero son políticas públicas fuertes. Son políticas públicas que tienen el soporte del gobierno nacional, sea federal, estadual, etcétera. No carga solamente sobre las espaldas de la municipalidad. Y en nuestro caso, menos aún vistas las condiciones críticas en las cuales se encuentra la institución. Pero yo creo que el caso de Asunción en particular no sería tan difícil de resolver si se pensara, por ejemplo, en repoblar, aprovechar la enorme cantidad de metros cuadrados vacíos que hoy hay, que superan los 350.000, que es muchísimo. Así superan los 350.000. Sí, te recuerdo que cuando comenzamos con a hacer el plan maestro para el centro histórico de Asunción, el plan CHA. El plan CHA famoso, ahí se hizo un relevamiento puntilloso y eran 220.000 los metros cuadrados vacíos en ese entonces. Hoy hay jóvenes que están haciendo ese relevamiento porque están haciendo sus tesis de grado de arquitectura, etcétera, y ya encontraron que son más de 350.000. Ahora, ¿por qué se dejan caer los edificios? Esos edificios que van desapareciendo. Se los atiende. Se los atiende, ¿sabes cómo? Utilizándolos como estacionamiento. ¿Y cuánto te rinde un lugar de estacionamiento en el centro? Y mucho más que un alquiler. Claro, es así. Esa es la alta rotatividad, por lo menos en días laborales, y es claro. Entonces, bueno, pero es penoso esto, Mabel, pero también todo lo que se construyó con mucho esfuerzo ahí, hoteles muy buenos y todo eso, y grandes edificios, qué sé yo, que se asociaban al Estado también, que tenían su lugar ahí, o que tienen, como que va eso deteriorándose o pasando a un segundo plano, justamente por no sé, porque decir me voy al centro es como que es como retroceder en el tiempo, más o menos, ¿verdad? Acá en el léxico común de la gente, me voy al centro. Porque el centro para la gente, el centro activo, el centro neurálgico, el centro de vanguardia, es toda esta zona
los shoppings y qué sé yo, ¿verdad? Cambió absolutamente ese concepto. Pero tenemos que hacer algo para traer de vuelta a la gente allá en ese centro histórico de la ciudad. Una de mis propuestas, no sé si tiene que ver con esa posible atracción que se tiene que rearmar, es la traída del tranvía de vuelta, ¿verdad? No sé si sos partidaria vos del tranvía. Vos viviste en Europa muchos años y sabés que el tranvía sigue tan campante, vigente, como medio de transporte, y bueno, es un medio eléctrico también que no molesta, tiene sus rieles, ahí nadie se mete, ni el tranvía se mete con nadie, porque él va por el riel ese, o los rieles. Y yo creo que es un punto también un punto de inflexión para el cambio que se anhela a favor de Asunción. Ahí tenemos imágenes de un tranvía de antes, ¿verdad? Que pasa por el centro de Asunción. Y bueno, yo hablo de coches nuevos, entonces estoy hablando de un sistema tranviario con coches nuevos, actuales, ¿verdad? Pero yo creo que puede ser un atractivo, uno de los atractivos a tener en cuenta para ir justamente cambiando la mentalidad de la gente. ¿Qué decís vos? Sí, sin lugar a dudas, es un medio amigable, muy amigable. Ahí está. Y en muchas ciudades, San Francisco famosa por sus tranvías. Por sus tranvías, en Lisboa mismo los tranvías siguen vigentes, en Roma hay tranvías, en Milán también, o sea, muchísimas ciudades los mantienen, La Haya, sí, dando, digamos, una pasada así general a muchísimas capitales y ciudades importantes. Sí, mantienen sus tranvías, claro. Y decime también, Mabel, las plazas. Antes yo veía que las plazas se cuidaban, se regaban las plantas, las flores de mañana y de tarde, todos los días. Y ahora se abandonó todo eso, hace rato ya que se abandonó todo eso. Una buena plaza también es punto de inflexión para un cambio, digamos, para que la gente tenga una suerte de ilusión y pueda volver al centro de la ciudad a recordar momentos, qué sé yo, de familiares inclusive idos, pero que se sentaba alguna vez con este chico joven ahí en uno de los bancos a conversar y ese tipo de cosas. Pero unas plazas bien cuidadas ¿no motivarían también este cambio que necesitamos? Pero si pensamos, los que tenemos ya ciertos años encima, cómo se usaban las plazas, sí, totalmente. Yo viví en el centro, hasta que viajé, digamos, viví siempre en el centro. Y el centro era mi casa, no solamente el lugar donde yo dormía, digamos, sino para mí el centro era la casa. O sea, yo ahí tenía la escuela, fui andante Alighieri, entonces me quedaba 3-4 cuadras. En la plaza que hoy se llama de la Democracia nos reuníamos a jugar los niños del barrio, se iban a veces las madres o las niñeras, las hermanas mayores se encontraban a veces con algunos jovencitos, ¿verdad? Entonces, claro, y cada plaza de esas 4 tenía una función específica. Por ejemplo, la que entonces se llamaba Plaza Independencia, y creo que ahora se llama La Libertad, la que está frente al ex cine Victoria. Sí. Por ejemplo, era el lugar de las alojeras, era el lugar de los taxistas. Bueno, pero era muy arbolada, entonces, qué sé yo, siempre protegida del sol, por ejemplo. La plaza hoy de la Democracia era donde nos reuníamos a jugar porque permitía eso, ¿verdad? Permitía juegos de niños. Bueno, y así, eran lugares de encuentro, lo que hoy día ya perdió el sentido y va a ser difícil que vuelva a serlo, sobre todo porque en el centro ya casi no vive la gente, no reside, como estuvimos diciendo. Pero en el caso que
permita el equipamiento, la vegetación adecuada, etcétera, la gente que va a trabajar en sus horas libres podría salir y estar en la plaza. Pero hay muchos, digamos, proyectos. Por ejemplo, hay uno muy bueno que me llamó siempre la atención, de unir esas 4 plazas. Sí. Que creo que lo conoces. Sí. Ese proyecto lo conoces. Ese es el puntapié, ese es el paso, me parece, que hay que dar para una suerte de transformación. ¿No te parece? Sí, yo estoy de acuerdo, desde luego. Y soy partidaria siempre de tener una visión general y luego intervenir en cuestiones muy particulares que puedan funcionar como palancas de cambio. Proyectos pilotos en determinadas zonas, el de las 4 plazas puede ser uno de ellos, sí. El de las plazas de armas, etcétera. Ahora, hay que ver cómo se pone en práctica eso y qué garantías de uso adecuado tienen, porque también hay que reconocer que la mayor parte de las plazas hoy día están rejadas. ¿Están? Enrejadas. Enrejadas, sí. Sí. Enrejadas. ¿Eso ocurre en otras partes del mundo también? Sí, hay casos, sí, en que tienen rejas. Yo creo que sí. en Sao Paulo he visto unos sí. parques enrejados, unas plazas. En Nueva York también se hay. Encuentran algunas, sí. Sí. Bueno, y está la plazas, por ejemplo, como la de la Constitución, de la Independencia, Juan de Salazar, la Plaza de Armas. En fin, son las 4 plazas estas mencionadas también que deben ser unidas. O esas son justamente las plazas que deben ser unidas, sí, Constitución, Independencia, Juan de Salazar y Armas. Bueno, pero y también hay otros sectores que tienen que ser reorquestados, reorganizados, porque la naturaleza, como bien dijiste, Asunción es regada por las aguas, es una centralidad Asunción, y tiene lugares tan bellos. Por ejemplo, toda esa zona del Botánico, por ejemplo, hay que revitalizar todo eso, pero mantener también, no es una sola vez y después olvidarse unos 5 años y crecen ahí los yuyos, las cosas, lo que sea, y después uno se acuerda otra vez que hay que hacer una limpieza. Eso es lo que nos falta acá, me parece, Mabel Causarano. Nos falta, y vos que estudiaste afuera y mucho y aprendiste y te formaste allá, sostener las cosas, cuidar las cosas, no abandonar las cosas, porque no es solamente inaugurar para la foto y rajar, sino sostener lo que se inauguró, ya sea un hospital, un monumento, lo que sea, sostenerlo en el tiempo, ¿no te parece? Por supuesto, claro. Ahora, el tema es que digamos, tema de la involución demográfica de Asunción, el aumento de la ocupación de los bañados, por ejemplo. Recordemos que cuando se hizo un censo, fue durante la época de Filisola, cuando comenzó el proyecto para la franja costera. Se hizo un censo, recuerdo que llevaba el título OPA Inundación. OPA Inundación. OPA Inundación. Bueno, se recogieron datos y eran alrededor de 50.000 personas las que estaban, incluyendo la Chacarita Alta, que no se inunda, ¿verdad? Y Bañado Norte, Bañado Sur, estamos hablando del 93, 94. Sí. Hoy día eso casi se triplicó. Hay alrededor de 130.000 personas. Por otra parte, Asunción, es una cuestión simple de suma y resta, ¿verdad? Asunción ahora tiene 460 y poco. Si uno hace el parangón, ya son casi un tercio de la población viviendo en esa zona. O sea, ¿no llega a 500.000 almas Asunción? No llega. ¿Ah, sí? No. Tenía 500.000 en el 92, ahora tiene 461. Entonces el tema es, ¿quiénes somos los asuncenos hoy?
qué arraigo tenemos con la ciudad, qué afecto tenemos hacia la ciudad, esa es una qué muy memoria, buena palabra, afecto. Qué memorias tenemos de la ciudad. O sea, personas que vienen y se instalan en condiciones de alta precariedad física, en materia de salud, etcétera, ¿qué pueden recordar de Asunción? La inundación, que no terminó, ¿verdad? Sí. Dopay. Sí, así mismo. Así mismo. Sí. Bueno, entonces... Se repite. Claro, van a luchar por las plazas, van a luchar por el centro histórico, van a hacer esas sus prioridades, probablemente no. Y quienes podríamos reclamar ese tipo de cosas, en muchos casos ya no vivimos en Asunción. Y bueno, y esa zona, por ejemplo, del Cerro del Lambaré, que es un lugar bellísimo si se cuidara, digamos, que con esa intención se hizo eso alguna vez y se puso ese monumento y qué sé yo, se elevó todo eso. Y ahora es un rancherío, ¿verdad? ¿Cómo se puede reorganizar eso? Porque ese podría ser, desde ya es un gran balcón, desde ahí se puede visualizar toda la ciudad y el río y qué sé yo. Pero no está cuidado, no está cuidado. ¿Qué nos falta para dar ese paso tan fundamental? El cuidar las cosas y estéticamente, la parte urbana, urbanística, porque hay que también, qué sé yo, embellecer con árboles, con flores, con qué sé yo, con pasto, con un montón de cosas que hay que poner ahí, digamos, en líneas genéricas. Hay que recordar que esa zona también fue castigada por la presencia del vertedero Cateura, que se instaló allí a mediados de los 80. Hoy día ya no funciona más como vertedero, eso hay que decir, de 3 o 4 años atrás. Pero es una estación de todos modos de transferencia, o sea, llegan allí los residuos sólidos y se cargan en vehículos de mayor porte y van hasta el Bajo Chaco, ¿no? Pero eso perjudicó mucho a esa zona. Le sacó atractivo, porque tener un vertedero a cielo abierto y el mayor recurso paisajístico que tiene la ciudad, que es ese cerro, mayor, claro, es el mirador por excelencia. Bueno, realmente ese tipo de cuestiones obviamente denotan muy poco cuidado de lo que es el paisaje. Y eso no se podría retomar de vuelta como sí, idea original, para que sea ese gran balcón, bien dijiste vos, el lugar más emblemático para mirar la ciudad, para observar, para admirar la ciudad, digamos. Claro que sí. Ahora, bueno, yo decía que el ex vertedero, porque ya no funciona como tal, está siendo, como se dice técnicamente, remediado. O sea, se está consolidando y eso va a ser un parque. ¿Sí? No sé cuánto falta para que pueda ser accesible como tal. Pero, digamos, esa es una gran noticia, en el sentido de que por lo menos ya va a ir terminando ese uso que tanto daño causó al entorno. Y también la parte, digamos, el olor que, sí, por supuesto, que se despedía de ahí, ¿verdad? Que salía de ahí, porque no solamente en ese lugar, sino eso se expandía a un gran sector de la ciudad. Sí, sin lugar a dudas. Eso sí, era, es así. Y después escribiste muchos libros vos, Mabel Causarano. Había uno en particular que me acuerdo que era enorme, grande, muy voluminoso, que lo escribiste, no sé si con Rubiani escribiste o con quién. Con Beatriz Chase. Con Beatriz Chase, sí, claro, con Beatriz Chase. Qué buen libro fue ese. Fue un álbum por los 450 años de la ciudad. Ah, ¿sí? Sí. Y ya pasaron 33 años, 38. Así mismo. Pasaron 38 años. Y tenés que preparar otro para los 500. Bueno, yo creo que si uno está todavía por estos lares, sí. Si uno está todavía por... Vamos. Bueno, yo siempre, siempre también
me autopregunto yo, me autoconsulto yo, si estoy por acá todavía. No, pero ese fue un trabajo magnífico. ¿Cómo hicieron ese álbum, digamos? Porque ahí recopilaron un montón de cosas, de datos, realmente se metieron en el caracú de la propia historia de Asunción. Ahí lo que hicimos fue, un homenaje a Asunción en ese caso, sí. Y tomamos como tema principal lo que llamamos el eje histórico-cívico, que es básicamente el paraguayo independiente, donde están las instituciones más simbólicas, ¿verdad? Y en algunos casos de importancia política, ¿verdad? Y fuimos analizando el antes y el después, las distintas transformaciones que ese eje tuvo a lo largo del tiempo y que durante la colonia era la calle principal. Bueno, a ver si tenemos imágenes, si encuentran imágenes de ese álbum, es verdad. Sí, un álbum. Es el álbum de la arquitecta Mabel Causarano y Beatriz Chase. Fue un icónico trabajo. O sea que no fue un libro nomás, sino fue muy comentado, aplaudido y con mucha sustancia, porque demandó no sé cuánto tiempo de investigación y es bastante voluminoso. ¿Existe todavía eso? Y no te sé decir. La editorial El Lector tal vez tenga alguna copia todavía. Puede ser, no sé. O sea que hace 38 años. Sí, mucho tiempo. 38 años. No, pero 38 años, pero y hay que seguir. ¿Y qué estás ahora pergeñando? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás involucrando profesionalmente, Mabel? Bueno, yo sigo como docente. ¿Sí? Estoy en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Y también enseño en la Universidad Nacional de Itapúa, ahí en posgrado. Y sí. Acá en Asunción, en el grado, carreras de arquitectura y carrera de ingeniería ambiental. Y estoy también siempre en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Católica como directora de posgrado, investigación y extensión. Y dentro de eso sí estamos pensando en un programa que mire a la Asunción del 2037. Qué bueno. Entonces organizar desde el punto de vista de que la academia se prepare como para llegar con propuestas y no solamente tal vez con acciones ya concluidas para una Asunción deseable de aquí a 12 años. De aquí a 12 años que pasan rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Y la apetencia de esa gente a la que vos formás o aconsejás y enseñás, ¿qué quiere la gente? ¿Cuál es el interés de esa gente para con su ciudad o para con los, los valores patrios en línea genérica? Porque aquí tenemos... Yo siempre, me asombra siempre ir hasta Resistencia, a veces, hace años que no voy, décadas, y ver la cantidad de monumentos que tiene esa ciudad, que es la número 20, de la Argentina. Y acá nosotros tenemos tan pocos monumentos, y los que los tenemos están en condiciones non santas, se pintan así, se manchan esos monumentos de una manera inmisericordia. Nadie atiende, ni entiende, ni los venera. ¿Cómo podemos hacer que eso cambie? Esas ganas de querer más a la ciudad, como bien dijiste, y que esa gente a la que vos enseñás ahí en la parte universitaria, digamos en la católica estás, ¿verdad? Sí. Reciba ese feedback, digamos, entienda, reciba y nada, y opte por ser como una persona que cuide su ciudad, porque eso es lo que tenemos que
nosotros insistir en eso, cuidar la ciudad, proteger la ciudad, que se admire Asunción, que por ejemplo todos los poquitos monumentos que se tengan, que se reorganicen de vuelta, que se los cuide. No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas muy bien. Bueno, yo enseño dos materias, pero en realidad es una continuación de la otra, que es paisajismo 1 y paisajismo 2. Y lo que hacemos desde la cátedra es hacer que los estudiantes, los y las estudiantes, perciban la ciudad. Porque Asunción no es tan observada como podría ser otra ciudad cualquiera. O sea, estamos tan inmersos en el vehículo, en fijarnos en el semáforo, donde tenemos que doblar, si es sentido único o no, etcétera, y no estamos mirando lo que pasa. Pero no solamente, no estamos oliendo, no estamos sintiendo, no estamos escuchando. Entonces el ejercicio es derivar por la ciudad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Perderse en la ciudad a pie, no en coche, ni en moto, ni en bicicleta, sino perderse en la ciudad, verla, oírla, olerla. Y sentirla. Sentirla y calificarla. Qué bueno, Entonces, qué bueno. Y yo creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y comparar. Y comparar. Entonces uno dice el tacto, y claro que el tacto sí, porque sentís calor, sentís la humedad, sentís la brisa si la hay, ¿verdad? La iluminación, etcétera. Y a mirar los espacios públicos, a mirar la ciudad como se presenta, porque al decir paisaje siempre estamos imaginando, no sé, algo desde la montaña o desde el Cerro Lambaré o desde la playa, por ejemplo. No, el paisaje urbano cuenta, el paisaje urbano te habla y en muchos casos nos reclama. Ese ñandutí, por llamarlo cariñosamente, de cables, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que te está pidiendo socorro. Libera esto y déjame ver lo que hay que está cubierto por esta maraña. Pero se vuelve un clásico. Exacto, ¿no? En cada una de las esquinas de la ciudad. Bueno, un verdadero lujo tener aquí a Mabel Causarano, un viernes feriado, 15 de agosto, en que Asunción cumple 488 años de vida, y gente como ella, que tiene tanta experiencia y bueno, tiene tanto conocimiento, debe de estar al frente de una reestructuración de Asunción para esos 500 años que están llegando en 12. Yo creo que Mabel Causarano es la persona indicada. Ella fue también ministra de Cultura, o sea que sabe muchísimo, entiende mucho, tiene una visión especial y no hay que apartarla de nada, al contrario, hay que integrarla, hay que poner en la palestra su nombre y su presencia, porque de ella podemos seguir aprendiendo mucho y nos puede orientar fantásticamente para lo que pretendamos hacer respecto a Asunción cuando lleguen los famosos 500 años, ¿verdad? Te agradecemos mucho, Mabel, y seguí así, con esa tenacidad, con ese espíritu, con esa buena onda y con esa capacidad de enseñar y de mostrar y de, qué sé yo, de también convencernos a todos de que es posible una ciudad mejor. Y es posible una ciudad mejor, y por eso estamos todavía conversando y queriéndola, ¿verdad? A pesar de que no sabemos si nos quiere, si somos correspondidos en este amor, en este cariño. Bueno, soy yo quien agradece nuevamente una oportunidad, no es la primera vez que estoy aquí, espero no sea la última. Por favor. Así que siempre a disposición, y felicitaciones por este programa tan ameno,
tan diverso sobre todo, ¿verdad? Yo suelo recibir los los materiales. Las grabaciones, los materiales, y realmente son todas muy acertadas opciones para que nos enteremos de lo que estamos pasando y lo que puede pasar también, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Por Bruno, favor, Mabel, equipo. Nosotros estamos realmente agradecidos por tu presencia. La señora Mabel, arquitecta Mabel Causarano, se graduó como doctora en arquitectura y urbanismo en la Universidad de Roma, La Sapienza. A lo largo de su carrera ha sido docente, sigue siendo investigadora en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ella sigue trabajando, sigue escribiendo, ¿verdad? Sí. Tenés que sacar otro voluminoso libro, tenés que ir preparando eso. No puede ser que no. Lo estamos haciendo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Arquitecta Mabel Causarano. Gracias. Muchas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.